Sean bienvenidos, chicos. Vamos a ver lo que es la clase de Patología Humana 1. La unidad va a abarcar, en este caso van a ser lo que es vasos sanguíneos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y unas cuantas imágenes para que queden un poco más claro de lo que es esta unidad. Para comenzar, nosotros tenemos que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Recuerden aparte de todo lo que es fisiología. Esto nos ayuda a la circulación, recordemos también parte de la anatomía. Estos se dividen en los que son arterias, venas, capilares que irrigan, oxigenan la sangre sucia o la sangre buena, como quieran llamarle, pasan un proceso de llenado por medio también de lo que es el corazón. En este caso sale por una vena o entra por una arteria, o sale por una arteria, entra por una vena. Todo el proceso de lo que es la oxigenación, el intercambio gaseoso, ¿verdad? Recordemos también que tenemos las safenas, que son las venas de las que son nuestras extremidades inferiores. Recuerden también cuando se consume demasiada grasa, esto se puede ver afectado con el tiempo, principalmente en las personas de mayor edad. Entonces, las enfermedades vasculares se desarrollan por dos mecanismos principales. ¿Cuáles son estos? Estos son una estenosis u obstrucción completa de lo que es la luz del vaso, que se produce de forma progresiva, como por ejemplo la arteriosclerosis, o aguda, por ejemplo un trombo o una embolia. El debilitamiento de las paredes del vaso que provoca una dilatación o una ruptura. Entonces, para que quede un poco más claro, tenemos de que la primera se dice que una estenosis. Cuando nosotros hablamos de una estenosis, supongamos que este es un capilar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, o cualquier bibliografía, ustedes miren, aquí pasa lo que es la sangre. Cuando ustedes lean alguna parte que diga una estenosis u obstrucción, esto quiere decir de que hay una obstrucción, un estrechamiento de la arteria. Entonces, si esto era antes de lo que es la arteria, tener una estenosis, ahora este va a ser después de que tenga la estenosis o cuando tiene la estenosis. Como pueden ver, el haz de luz o el encuentro que tiene no es igual a que es en este. Entonces, la misma cantidad o el mismo riego sanguíneo que pasaba por el capilar cuando estaba bueno, cuando tiene una estenosis, que esto, un estrechamiento o una obstrucción de lo que es la arteria, la cantidad de sangre va a ser menos, es decir, el haz de luz o el lugar donde este salía es menos. Pueden observar que aquí es más redondito y pasa con más fluidez, ¿verdad? En cambio en este no. La estenosis es menos. Ahora, también esta puede ser provocada, si nosotros tenemos un ejemplo, que este sea un capilar, y aquí se vienen provocando lo que son pequeños ateromas o placas de ateromas, que más adelante vamos a ver lo que es la arteriosclerosis y la arteriosclerosis, que son diferentes. Y aquí pasan lo que es de la sangre. Tenemos de que estas placas o esta grasa se van a ir acumulando y acumulando y acumulando. Entonces, con cada acumulación que estos tengan, el paso o la luz de lo que es la sangre cada vez se va a ir estrechando más. De tal manera que si antes había comenzado de esta manera, después puede ir haciéndose un ateroma cada vez más grande y evitando, en este caso, el paso de la sangre que cada vez sea menos, hasta llegar al punto de poder sufrir una necrosis vascular y de que cada vez el haz de sangre, el haz de luz que tienen las arterias o las venas sea menos y no llegue a pasar lo que es la sangre, provocando una retención, una disección o una necrosis vascular en este caso. Más adelante vamos a verlo con más claridad. En este caso, la estructura y la función de los vasos sanguíneos tenemos que
Este puede estar dividido en presión baja y presión alta, ¿verdad? Esto es lo que es el capilar, el vaso sanguíneo. Recordemos, es un poco de anatomía, un poco de fisiología, que estos tienen 3 capas. La íntima, que es la más interna, la pérdida, que está llena de músculo liso, y la adventicia, mesenquimatosa. Cuando la presión es baja, en este caso, estos van a tener el grosor o la amplitud dependiendo de qué tipo de vaso, dónde se encuentra. Por ejemplo, ustedes pueden observar que este es más grande y después viene disminuyendo progresivamente. ¿Por qué? Porque se está dando referencia a lo que es esta vena grande. Esta vena pequeña representa un poco más pequeño. Esta vénula cada vez es más pequeño hasta llegar a la venia postcapilar, y por último tener los capilares, que es donde hace lo que es la interacción o la comunicación con lo que son las arterias. En cambio, en una presión alta, en una presión baja dominan las venas, en una presión alta predominan lo que son las arterias. Igual, tenemos lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso tenemos que hay una lámina, lo que es interna, elástica interna, que es la que va después de la luz, que en este caso las venas no las tienen. Tenemos que la media es un poco más rica en lo que es músculo liso, músculo contráctil endotelial. En cambio como pueden observar, no es de la misma manera que este, no tiene tantos núcleos ni tantas fibras musculares como lo tiene la otra. Y por último, las adventicias son casi del mismo grosor. Y después estos se van a ir disminuyendo. Esta es una arteria muscular, por eso es que tienen más lo que es la lámina elástica. La arteriola va disminuyendo cada vez más. En este caso, cuando es una arteriola, se divide simplemente entre íntima, media y adventicia. Y cuando son los periocitos o los capilares y se llegan a poner de esos, tienen solo la parte de la célula endotelial, que es cuando se unen. Estas van a estar de independencia de lo que es el intercambio de gases y nutrientes, principalmente los que son los capilares. ¿Por qué? Porque aquí es cuando hace el intercambio de la sangre desoxigenada que lleva en las venas hasta lo que es la sangre oxigenada, que se encarga de distribuir las arterias en toda la economía de nuestro cuerpo. Tenemos que en este caso una imagen de lo que es el fluido entre los capilares. Tenemos que el tejido conectivo, la arteria, que está llena en esta parte aquí de músculo liso, esta es una arteria. En cambio, el capilar, ustedes pueden ver que el grosor del endotelio, en este caso el músculo liso, es cada vez menos. Ahí está la diferencia entre la arteria, pero tiene el presente, lo que es el músculo liso. En cambio, este solo es una capa de célula endotelial de diferente grosor. Y en este caso, lo que es la vena, el tejido es conectivo, tiene músculo liso y vénulas que las tiene por dentro, a diferencia de lo que es la arteria, que esta no las tiene. Y más o menos los capilares van a ir casi en la misma situación, tanto de la vena como de la arteria. La organización vascular se diferencian en 3 tipos según la función de su tamaño y estructura. Tenemos las arterias elásticas grandes, como por ejemplo los vasos del callado aórtico, las ilíacas o las pulmonares. Estas son las arterias más grandes que tenemos en nuestro cuerpo. El callado aórtico es el que se divide y comienza a irrigar gran parte de nuestro cuerpo. Las arterias ilíacas, las arterias pulmonares, las arterias femorales, incluso las del músculo. Tenemos las arterias coronarias, que estas irrigan parte del corazón, las arterias renales, su mismo nombre lo dice, riñones. También tenemos las arterias pequeñas, que son de 2 diámetros de milímetros o que son aún menor. O también tenemos las arteriolas, que son de 2 a 10 micrón de diámetro, es decir, son súper pequeñas para el ojo óptico humano, ¿verdad? Se encuentran dentro del tejido conjuntivo de lo que es el órgano. Y por último tenemos los capilares, que tienen un diámetro de luz que se aproxima a un tamaño de los eritrocitos, que son de 7 a 8 micrones. Las anomalías congénitas tenemos como primera lo que es el aneurisma saccular, que son excrescencias arteriales de paredes finas que se producen en los vasos cerebrales, generalmente. Clásicamente en los que son en los puntos de ramificación que rodean lo que es el polígono de Willis.
Entonces, aquí tenemos lo que es un aneurisma sacular, por eso se le dice sacular, por la forma que tiene, que forma un pequeño saco. Este está por fuera, por así decirlo, o en las paredes de lo que es la arteria. No es como este, que es un aneurisma fusiforme, que si ustedes pueden ver, toda la pared se mira lo que es inflamada del pequeño aneurisma. No, el otro simplemente es como una bombita que se infla a lo que es en una de las paredes de ella. Y esta ruptura del aneurisma puede provocar una hemorragia craneal, una hemorragia cerebral, un ACV y la muerte. Las fístulas arteriovenosas son conexiones anómalas entre las arterias y las venas sin un lecho capilar. Es decir, aquí no existe lo que es el capilar, que es la conexión entre las venas y las arterias. En este no, simplemente la vena viene inmediatamente y se pasa a lo que es la arteria. Con frecuencia se deben a defectos del desarrollo, pero también puede ser consecuencia de alguna rotura de aneurisma. Entonces, como ese aneurisma quizás se derrocó, busca conexión o una ramificación colateral para poder continuar surgiendo su vida, tener una misma rama. Entonces es cuando la arteria se une, la vena en este caso se une a lo que es la arteria. En las venas adyacentes, las lesiones penetrantes que perforan las arterias y la vena, o de la necrosis inflamatoria de los vasos sanguíneos. Cuando este lecho capilar comienza a morir, comienza a tener una necrosis inflamatoria, este viene y se adjunta a lo que es. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, lo que es la vena celíaca. Tenemos que en medio está la vena braquial y la vena basílica. En este caso nosotros podemos ver de que justamente acá, en la fístula, es donde la vena celíaca viene y se adjunta a lo que son esto que tenemos la unión de la vena celíaca y la arteria braquial, es justamente lo que se llama la fístula. Es la adherencia de la vena a la que es la arteria. La displasia fibromuscular es un engrosamiento irregular focal de las paredes de las arterias musculares, de tamaño pequeño y grande debido a combinaciones de hiperplasia y fibrosis en lo que son las capas media e íntima de los lechos capilares. Displasia es un crecimiento, por si no lo recuerdan, otras no lo han escuchado, es un crecimiento anormal de un tejido. ¿Dónde está una displasia fibromuscular? En este caso, justamente acá, como pueden ver, la ramificación que tiene está sufriendo una hiperplasia y una fibrosis. Una hiperplasia es un crecimiento y una fibrosis es un endurecimiento. Posteriormente a este puede provocar una necrosis en esto y provocar después un infarto en lo que es el músculo, en este caso según el vaso que esté afectado. La regulación de lo que es la presión arterial, tenemos que una presión arterial baja se conoce como hipotensión, que cuando no irriga bien, no da una perfusión adecuada a lo que son los órganos, hay una disfunción y muchas veces una muerte tisular, que es donde pueden sufrir lo que son los vasos sanguíneos o órganos en este caso. Y cuando la presión está alta, la presión sanguínea se le llama hipertensión, causa daños a los vasos y a los órganos diana. Los órganos diana son los principales órganos como vaso, corazón, cerebro, hígado y riñón. Es uno de los factores de riesgo de la arteriosclerosis. Y la presión arterial es el resultado de la acción del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Entonces, habíamos dicho que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Esto es más que todo repaso. Esta lámina es lo que es la parte de fisiología. El volumen de sangre va a estar controlado por lo que es el sodio, los minerales corticoides, el vertido nuclético auricular, ¿verdad? Y también por los factores cardíacos naturales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca y la contractilidad que tenga. En este caso, la diástole y la sístole. La resistencia periférica va a estar influida por lo que son los factores humorales y los factores nerviosos. Dentro de los factores humorales tenemos la angiotensina, catecolamina, leucotrienos, endotelios, dilatadores, prostaglandinas, inina, etc. Y en los factores nerviosos tenemos las constricciones y los dilatadores.
Todo esto va a estar muchas veces en dependencia de lo que es la autorregulación, de lo que es el pH y la hipoxia en los que tengan la presión arterial. ¿Por qué mencionan bastante los que son los factores nerviosos y los factores humorales? Porque cuando hay un déficit, en este caso, si la presión baja, quien sale primero en defensa para regular lo que es la presión, la volemia o el volumen sanguíneo, la resistencia periférica, muchas veces, es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el primer efecto colateral que nosotros tenemos cuando la presión está baja. En esto se encarga lo que es el pulmón, el hígado y el riñón especialmente, en liberar cada una de estas diferentes sustancias químicas para poder nivelar lo que es el gasto cardíaco. Y en todo esto se mira de que si esto no llega a funcionar, si el sistema renina, angiotensina, aldosterona no llega a regular lo que es la presión, puede haber una alteración del pH. Recordemos que el pH es ácido o alcalino y puede provocar una hipoxia. Una hipoxia es cuando no llega suficiente oxígeno, en este caso al corazón, pudiendo provocar una muerte súbita o algún daño al corazón como un infarto, una isquemia, etc. La enfermedad vascular hipertensiva, tenemos que el 95% se dice que es esencial o es idiopática. No se sabe lo que es la causa que tiene. Tenemos de que al menos se dice de que es compatible con la vida larga, a menos que esta persona sufra de un infarto, un accidente cerebrovascular u otra complicación. La mayor parte de los casos restantes de hipertensión secundaria, que es la que sí se sabe en la causa, se deben a una nefropatía primaria, estenosis de la arteria renal, una hipertensión renovascular o los trastornos suprarrenales. También hay trastornos monogenéticos relativamente infrecuentes a lo que es la hipertensión e hipotensión, que afectan lo que es la reabsorción renal de sodio. Recuerden de lo que se tiene que mantener el sodio normal en lo que es el cuerpo humano para poder mantener de esa manera efectiva lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, aquí tenemos cuando un corazón o cuando por lo general la persona padece de la presión o sufre de una crisis de lo que de la presión sanguínea, nosotros podemos ver que aquí está un corazón normal, ¿verdad? Ustedes observen más que todo en las paredes de lo que es el ventrículo. Cuando un corazón está hipertenso, por lo general el primer ventrículo que se tiende a dañar, a presentar más daño es el ventrículo izquierdo, porque este es el más grande y el que reserva más sangre, hace una dilatación más grande para tener un impulso más grande para llevar lo que es la sangre a desoxigenarse. Podemos ver de que el engrosamiento de las paredes de acá, de lo que es el ventrículo, no es el mismo un corazón normal. ¿Por qué? Porque este está excediendo su fuerza, está hipertenso, tiene un dolor posiblemente quizás en el pecho, quizás no lo sienta, quizás está taquicárdico, dolor de cabeza. Y aquí podemos ver cómo el ventrículo se está esforzando para hacer esa presión adecuada, la sístole y la diástole, para poder llevar la sangre desoxigenada, oxigenarse y pasarla a lo que es al callado aórtico. Ahora, tenemos también que muchas veces cuando uno sufre una hipertensión, una crisis hipertensiva, lo que da, o posteriormente uno de los efectos secundarios puede ser que el corazón quede con una cardiomiopatía dilatada. Aquí podemos ver el corazón normal, otra vez como ejemplo, las cámaras se relajan y se llenan y luego se contraen y bombean. En este caso, ustedes pueden ver que igual es el ventrículo izquierdo uno de los que tiene más daño. Entonces las fibras del músculo se hayan estirado y las cámaras del corazón se agrandan. Como pueden ver, la cantidad de sangre que pasa por aquí, que tiene este momento llenado, es muy diferente a la que tiene este. Entonces, cardiomiopatía dilatada, los músculos se comienzan a dilatar y se comienza a engrandecer lo que es la parte del corazón, provocando una cardiomegalia. Bien. Ahora, en este caso, la arteriosclerosis, que significa literalmente endurecimiento de la arteria. No vayan a confundir arteriosclerosis con arteriosclerosis, que son, a pesar que tienen mucha
relación, pero son conceptos totalmente diferentes. La arteriosclerosis es el endurecimiento de lo que son las arterias, y la aterosclerosis no, es el acúmulo de ateromas o placas en lo que es el vaso sanguíneo, lo que les estuve explicando en mi imagen. Como por ejemplo, aquí tenemos la arteriosclerosis y la aterosclerosis. La diferencia es en las placas de ateromas que uno tiene, que va disminuyendo lo que son la parte de la luz de la sangre. También ustedes pueden observar que la capa, en este caso la íntima, que es la más cercana, que tiene más relación con lo que es la parte donde pasa la sangre, aquí tenemos un engrosamiento. Y al momento de tener este engrosamiento, cada vez que se va engrosando provoca un endurecimiento. Y si provoca un endurecimiento, posteriormente puede llegar a provocar una necrosis vascular. ¿Siguiente? La aterosclerosis se caracteriza por la presencia de lesiones en la íntima denominadas ateromas o ateromatosas o ateroscleróticas. Tenemos las partículas de colesterol, que por lo general es grasa, que se van a ir comenzando a acumular en lo que es en la íntima hasta provocar una gran placa de colesterol trepando las arterias hasta obstruirlas completamente y evitando así el paso de la sangre en la haz de luz que ellos tienen. Los aneurismas y disecciones tenemos que son dilataciones congénitas muchas veces o pueden ser adquiridas de los vasos sanguíneos del corazón. Tenemos que se pueden dividir en aneurismas verdaderos y aneurismas falsos. Los verdaderos afectan las tres capas de la arteria: la media, la íntima y la adventicia, o la pared que la debilita lo que es el corazón. En cambio, en la disección se dice que es un aneurisma falso porque lo que hace es introducirse dentro de las paredes del capilar. Entonces dice que es un aneurisma falso, pero igual ambos pueden causar la muerte. Tenemos el vaso normal, el aneurisma verdadero sacular, que pueden ver que ya se va formando una onda en lo que es el vaso. No solo puede ser de un lado, sino que puede afectar los dos. En este caso se dice que es fusiforme. Y aquí por último tenemos el falso aneurisma, que hay una extravasación de lo que el aneurisma que se forma simplemente va y llega al tejido conjuntivo transvacular y se coloca en lo que es la íntima, que es la famosa disección. Entonces, la diferencia es que ustedes pueden ver que la disección está dentro de las paredes capilares de lo que es el vaso, y en cambio lo otro no, es un engrosamiento normal que tiene por ambos lados o solo de uno formando un aneurisma o un trombo. En el caso de los trombos, es un coágulo sanguíneo que se adhiere a lo que son las paredes de lo que es el capilar. Los aneurismas se producen cuando la estructura o la función del tejido se ven comprometidos por alguno de los siguientes factores: una síntesis inadecuada o anómala del tejido conjuntivo, una degradación excesiva del tejido conjuntivo y una pérdida de células musculares lisas o modificaciones en su fenotipo de síntesis que estos tienen. La vasculitis tenemos que es un término general que se utiliza para referirse a la inflamación de la pared del vaso. Sencillo. Las posibles manifestaciones clínicas son sumamente variables, van a ir en dependencia del lugar donde el lecho vascular esté afectado. Esta se va a dividir también en la vasculitis de los grandes vasos, como es la aorta, vasculitis de los medianos vasos, en los que son las arterias y las arteriolas, y en los que son las vasculitis de los pequeños vasos, que puede indicar desde la arteria hasta las venas, ¿verdad? Y estos van a estar empleados a las medidas de los inmunocomplejos, es decir, de la respuesta humoral que tenga la persona, porque muchas veces puede haber una vasculitis o una tromboflebitis, que más adelante lo vamos a ver, que esto va a estar en dependencia de lo que la respuesta inmunológica que tenga, porque puede estar siendo afectada por lo que es alguna bacteria o como algún efecto colateral de alguna enfermedad. Tenemos como por ejemplo los trastornos de hiperactividad de los vasos sanguíneos, el fenómeno de Raynaud, que es consecuencia de la vasoconstricción exagerada de las arterias y las arterias, generalmente en las extremidades, en los dedos de las manos, de los pies, pero en ocasiones también en la nariz, en los lóbulos
en las orejas o en los labios. Aquí pueden ver una imagen de una persona que tiene este fenómeno de Raynaud. Principalmente comienza haciendo lo que son los dedos, se comienzan a inflamar y adquieren un color blanco, después rojo y después azulado, que es donde se da la cianosis porque no llega el riego sanguíneo completamente hasta estas extremidades. El vasoespasmo de los vasos miocárdicos es la constricción excesiva de las arterias o arteriolas que pueden causar una isquemia y el vasoespasmo persistente e incluso conducir a un infarto tisular. A ustedes aquí donde señala la flechita pueden apreciar que el mismo grosor que este tiene, esta ramificación arterial tiene, no es la misma, no es consistente con esta. Fuera consistente, este grosor que tiene el vaso si fuera una de estas pequeñas ramificaciones, pero no se puede ver la diferencia entre una ramificación, el grosor de la ramificación superior, la del inferior con la del medio, en este caso que es donde señala la flecha. Lo que son la vena y los vasos linfáticos, estas pueden estar afectadas por medio de tres, que son las más comunes: las venas varicosas de las extremidades o las famosas arañitas venosas que tienden a tener cualquier tipo de persona, mujer y varón sin ningún problema, son estas. Tenemos en este caso la tromboflebitis o la febrotrombosis, que estas pueden estar en dependencia del tiempo, del tiempo de evolución que estas tengan y el cuidado que ellas se den. Las úlceras cutáneas o las trombosis de las venas superficiales, tenemos que son aquellas grandes venas que se logran apreciar, pero estas también se llegan a lo que es infestar por alguna bacteria, por algún descuidado, quizás se corta y como la vena está bastante superficial, hay un sangrado, no se limpia correctamente bien, entran bacterias y comienzan a causar una úlcera. La tromboflebitis, que es la inflamación de las venas por un trombo que está obstruyendo el paso sanguíneo, y ahí es cuando nacen las demás ramificaciones. Las varices que podemos ver en nosotros, la tromboflebitis migrans, que esta ya comienza a extenderse cada vez más en lo que es la parte de los miembros inferiores, generalmente es donde da. Y por último tenemos el eritema. El eritema se encuentra presente cuando no solo afecta tal vez la parte del tobillo, de la pantorrilla, de los gastrocnemios o gemelos, sino que comienza a inflamarse, a provocar un rubor, un calor, una pesadez, y se comienza a extender en todo lo que es el miembro afectado, toda la pierna, desde la pelvis hasta el útero. Y por último tenemos el linfedema de las extremidades superiores, que podemos ver en el tamaño normal de la mujer, que es la misma, ¿verdad? Y en cambio en esta tenemos la inflamación de lo que es la linfedema. Por lo general, ¿qué tipo de mujeres o de hombres también pueden sufrir esto? Más comúnmente se puede decir de que se presenta en la mujer cuando hacen una extracción, una mastectomía, una extracción de la mama por algún cáncer o otro, cuando cortan lo que es el lecho capilar de lo que es la linfa. Como no tiene dónde ir porque cortaron su riego sanguíneo, se comienza a obstruir y se comienza a inflamar de esta manera. Todo este inflamado que ustedes logran apreciar en la imagen es la linfa. Y eso es toda la clase, muchachos. Recuerden hacer el trabajo que les dejé en el folleto.